Es muy posible que para nosotros sea pues, básicamente imposible entender el mundo del salmista. David nos describe aquí que para entrar al templo de Dios uno debe de estar ritualmente y éticamente cualificado. Para los israelitas pues esto era algo normal. Cuando un sacerdote entraba al tabernáculo o al templo, pues tenía que haber una examinación previa y luego pues hacían una limpieza, ¿no? Se lavaban. Para nosotros usualmente ese tipo de examinación la hacemos durante lo que es el memorial de la Santa Cena. Pero piénsenlo un momento, que la examinación fuera antes de la reunión de la iglesia. Después de todo, pues la iglesia es el templo de Dios, ¿no? Y de eso está hablando el salmista. ¿Quién entrará al tabernáculo? ¿Quién va a ser parte de esto? Y nos da pues una lista ahí, no tan larga, pero sí una lista bastante exigente, ¿no? Entonces piensen en esa idea, examinarse antes de poder entrar al culto. ¿Cuántos de nosotros estaríamos cualificados para estar aquí? Ya con eso pues tenemos para pensar un rato, ¿no? Fin del sermón. Ahí nos deprimimos en esa. También hay otra razón por la que todo lo que leímos se nos hace raro o difícil de entender, y esa es que nuestro instinto actual está puesto en separar lo que es la religión de la moralidad. Y algunos pues tal vez estarán pensando, pues cómo que se separa la religión de la moral, si es casi lo mismo. Pero ahí les va un ejemplo rápido. ¿Cuánta gente conocemos que dicen algo como, yo no necesito ir a la iglesia porque tengo mi relación con Dios en casa? Muchas. O que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, soy buena persona, con eso entro al cielo. ¿Qué están haciendo? Separando la religión de la moralidad. Yo ya soy bueno, no necesito esto otro. Y no solo eso, ¿no? ¿A cuántos no conocemos que sabiendo que tienen problemas con alguien en la iglesia, no arreglan ese asunto y participan de la adoración como si ese problema no existiera? Jesús decía que si tenías un problema con tu hermano, que arreglaras ese problema primero y luego entonces dieras tu ofrenda. Pero bueno, en mi experiencia yo nunca he estado en una iglesia donde alguien haya hecho tal cosa, ¿no? Espérenme tantito, hermanos, es que me tengo que arreglar con este hermano antes de poder participar del culto. No es algo que al menos a mí me haya tocado ver, ¿no? Puede haber disputas, puede haber rencillas entre miembros de una iglesia, pero no sienten ninguna molestia de continuar en el culto. Piensen, por ejemplo, en familias, ¿no? Porque ahí es donde probablemente sucede más seguido. Viene la pareja peleando desde la casa en el carro al culto, pero entran al culto y actúan como si pues no hubiera habido un pleito entre ellos, o a veces ni siquiera lo ocultan, ¿no? Se sienta uno por acá y el otro se sienta hasta el otro extremo del edificio. Bueno, en la casa de Mario, pues bueno, está muy chiquito el espacio para separarse, ¿no? Pero no arreglan el problema antes de participar del culto. Se van del culto y retoman el pleito camino a casa. Tal vez no es en pareja, tal vez es con los hijos, tal vez es con los hermanos, pero estamos muy acostumbrados a veces a eso. Como ven, hay un desconecte entre la religión y lo moral. Pensamos que podemos participar de lo religioso, aunque moralmente estemos pues mal. Entonces leemos el primer versículo que nos dice aquí, Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y la respuesta del salmista es, pues básicamente el que es perfecto. Pues eso ya nos descarta mucho. Así que si reconectamos la religión con la moral, vuelvo a preguntar, ¿cuántos estaríamos cualificados para estar aquí? Y la respuesta, pues sí, debería ser idealmente, pues que todos. Y si no es así, pues precisamente el Salmo nos está llamando a examinarnos y limpiarnos de eso que nos impide estar cualificados. Esta cuestión de estar cualificado, pues es el corazón de la religión y de la moral bíblica. La verdadera integridad personal y la inocencia ante Dios y los demás exigen que exista una armonía entre la convicción y la acción. No pueden estar separadas. Decía Santiago que la fe sin obras está muerta. Lo que crees y lo que actúas debe ir de la mano. Como vemos en este salmo, la falta de un carácter moral justifica la excomunión. No puedes participar. Te separa de participar del templo, te separa de la iglesia. ¿Y qué es lo que habita en el templo o en la iglesia? Pues Dios. ¿Ven cómo no podemos desconectar una cosa de la otra? ¿Cómo puedo decir que puedo tener una relación con Dios sin reunirme en la iglesia, que es donde Dios habita? Si estoy excluido de donde Dios habita, no puedo tener entonces una relación con Él.
El libro de Salmos en general es un recordatorio de que la gente no puede separar su adoración y su oración de lo que vive constantemente. La verdadera adoración se demuestra con la obediencia a Dios. Hace rato cantábamos un canto que es el que hacemos cada vez que hacemos lo de las ofrendas. Y dice una parte que mi verdadera adoración es ¿qué? Mi obediencia. Lo cantamos tan seguido, pero ¿realmente lo es? Si calificamos nuestra adoración en la semana, ¿realmente fue nuestra obediencia lo mejor que le dimos? Tal vez sería bueno que cambiáramos un poco la dinámica, ¿no? En lugar de esperar a autoexaminarnos y examinar la iglesia durante el memorial, si es que lo hacemos, a veces ni eso hacemos. Tal vez deberíamos empezar a hacer esa examinación antes del culto. Arreglar los problemas con otros antes, si es que los tenemos. Confesar nuestro pecado a Dios antes, porque ese sí definitivamente lo tenemos. Y ahora sí vamos a desglosar un poquito aquí el Salmo para explicar más detalles, ¿no? Primero hablemos de la diferencia entre habitar y morar, del versículo 1. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre habitar y morar? Habitar yo creo que tal vez es ya que vivas ahí y morar es como nada más, así como vagabundo, ¿no? Que llegas a un lugar pero te mueves luego a otro lugar. Por ahí va la idea. ¿Alguien que tenga una idea un poco diferente? ¿O están de acuerdo con Carla? El hábitat es, bueno, el hábitat va a ser, por ejemplo, el origen de donde vives, y una morada sería algo que haces temporáneamente, ¿no? Como para cumplir ciertas funciones. Okay. Más o menos es parecido a lo que está diciendo Carla. De hecho, la idea que tienen sí es, pero es al revés. El habitar es el lugar temporal y el morar es donde ya vives, pues en definitiva, ¿no? Como algo ya permanente. Entonces, aquí de hecho el salmista nos da una pista porque nos dice que vamos a habitar. ¿Quién puede habitar en el tabernáculo? ¿Y quién puede morar en el santo monte? ¿Qué había en el santo monte? Hierba, Aparte de hierba, ¿qué más había en el santo monte? Por ahí va Marlene, el Espíritu de Dios. ¿Pero por qué estaba el Espíritu de Dios en el monte? Le gusta pasearse. Ponían el altar, ¿no? ¿Eh? Ponían el altar. Ajá, ¿pero por qué? ¿Por qué habitaba en el monte? Porque era lugar escogido. ¿Qué había en el monte que hacía que Dios bajara al monte? El altar. ¿Y dónde estaba el altar? En el monte. Lo alto. Esa me la aplicó chido, ¿eh? Con esa lógica no se puede. Qué bueno que no la entrevistaron. El templo. El templo. Lo que estaba en el monte era el templo. Entonces primero nos dice quién puede habitar en el tabernáculo y quién puede morar en el santo monte. Entonces noten cómo nos está llevando de algo temporal. El tabernáculo pues era como una casa de campaña, era algo temporal. Y el otro es un edificio, es algo más permanente. Entonces en una casa de campaña habitas, pero no puedes vivir mucho tiempo ahí. Pero en un edificio sí puedes vivir o morar, ahí ya te puedes asentar. Entonces aquí con un solo versículo, el salmista nos está contando la historia del Éxodo. ¿Lo notaron? Nos lleva del tiempo en el que estuvieron en el desierto con el tabernáculo hasta que se establecieron a la tierra prometida ahí en el monte cuando construyeron el templo. Y esto describe nuestras vidas también. Esta vida es temporal y la iglesia es como un tabernáculo. Es el lugar temporal donde habita la presencia de Dios. Pero en la nueva creación, que es el lugar eterno, es donde moraremos con la presencia plena de Dios. En otras palabras, el habitar aquí con Dios nos lleva a morar permanentemente con Dios en el futuro. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de morar con Dios en la nueva creación? Pues eso es lo que nos está hablando el resto de Salmo 15. Antes que nada nos dice el versículo 2 que debemos de andar en integridad, lo cual significa pureza o inocencia. ¿Cuántos de nosotros podemos describirnos como alguien puro o inocente? Pues inocente. Aparte de mí. Axton. Axton es el único que va a entrar. Bueno, y Mateo, bebé. El Nicolás no, si ya se durmió ya. Vino Cristo y él se quedó dormido ahí.
Ambas cosas, de hecho, son características de Dios y su ley, ¿no? La inocencia, la pureza, la integridad. O como lo dijo Jesús, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lo cual significa que haremos precisamente la segunda cosa que menciona, que es obrar con justicia. Ahora, esto de obrar con justicia no necesariamente significa que seremos ecuánimes o equitativos o imparciales. Creo que esto lo estaba viendo con Lupe el otro día. Pero obrar justicia en el Antiguo Testamento significa ser recto o hacer lo correcto. Y hacer lo correcto va a incluir hablar la verdad, que es lo próximo que menciona aquí el Salmo. Aquí la palabra verdad puede ser traducida del hebreo como fidelidad también. Es alguien que lo que incluso dice se está manteniendo fiel y lo va a hacer. Por lo tanto, aquella persona que pueda morar en la presencia de Dios es la que su fidelidad se ve expresada en su integridad, en su rectitud de acciones y en lo que está hablando. En otras palabras, hablar verdad en tu corazón, andar en integridad y tus obras justas tienen que coincidir unas con otras. No puedes hacer una cosa y pensar otra. No puedes separar la moralidad de la religión. En el versículo 13 el poeta ahora nos da otras características, ¿no? Pero ahora desde un punto de vista negativo. Dice que el que puede disfrutar de la presencia de Dios es el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo y el que no reprocha a su amigo. Calumniar, creo que todos entendemos lo que significa calumniar, ¿no? Según la Real Academia Española, calumniar es atribuir falsamente o maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones pues deshonrosas, ¿no? En otras palabras más mexicanas, no hables choros de alguien para perjudicarlo porque es choro tuyo. Eso no es la verdad, es mentira. Hacer mal al prójimo o perturbarlo pues también creo que es fácil de entender, ¿no? Pero el que sí quiero aclarar un poco es el de no tomar reproche contra el amigo. Reprochar aquí puede significar avergonzar o desgraciar. Por tanto, esto no significa que si mi amigo está haciendo algo malo, no puedo reprocharlo o exhortarlo, sino que debo tener cuidado de no avergonzarlo frente a otros cuando él no está en lo incorrecto. No sé si les ha pasado, pero a veces tenemos ese amigo que por lucirse ante otros te humilla a ti. Y luego te dice, es en coto, ya sabes que eres mi compa. Pues sí, pero ya te dejó bien quemado, ¿no? Y nada más era para lucirse tal vez con la chava. A ese tipo de reproche se refiere aquí. La otra persona no está haciendo nada malo y tú de todas maneras buscas avergonzarlo frente a otros. Entonces no calumniar, no hacer mal, ni reprochar al prójimo para afectar. Eso es parte de lo que tiene que hacer alguien que quiere morar con Dios. Nuevamente el punto es el mismo, que lo que haces debe de coincidir con lo que hablas. No haces una cosa y piensas otra, no puedes separar la moralidad de la religión. En el versículo 4 se nos indica también que tenemos que tener discernimiento en la forma que nos relacionamos con otras personas a la luz de sus posturas morales. Pablo aquí citando en Corintios a un proverbio griego de Menandro, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Creo que especialmente en la actualidad hay una gran necesidad por parte de la iglesia de recuperar su papel como instructor de una vida santa. Pareciera que lo contrario está sucediendo y muchas iglesias cada vez más están aceptando estilos de vida pecaminosos con tal de mantener gente dentro de la iglesia. Pero eso no debería de ser así. Si alguien se ha ganado el desprecio o el rechazo de la comunidad por una condición inmoral, el cristiano no debe de hacerse de la vista gorda y mucho menos debe honrar a tales personas. Dice que debe de honrar a las personas que temen al Señor. Es decir, a los que realmente le son fieles a Dios, tanto en palabras como en acciones. Otra forma de poner todo esto es que la conducta humana se inclina hacia la virtud o hacia el vicio. Casi todos los filósofos hablan mucho de esto. Por lo que la persona que desea morar con Dios debe de ponerse del lado de ¿quién? Pues de Dios y de los amigos de Dios. Y debería estar en contra de ¿quién? Pues de lo que es enemigo de Dios. Como dice Pablo en 2 de Corintios 6, 14 al 17, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Entonces no podemos estar del lado de las tinieblas
y de la infidelidad, y al mismo tiempo decir que somos el templo de Dios vivo. Es incongruente, es imposible. Creo que si pensamos que sí podemos, pues es autoengañarnos. Las últimas dos condiciones que vemos en el Salmo, ahí en el versículo 5, es el de cobrar intereses y aceptar sobornos, que pues básicamente son dos facetas del mismo delito. En la ley de Israel estaba prohibido cobrar intereses por un préstamo, porque pues eso era beneficiarse injustamente de los pobres. La persona ya tiene una necesidad, por eso está viniendo a pedir un préstamo. Entonces, si tú le cobrabas intereses, pues lo estabas hundiendo más. Ahí, entre paréntesis, Coppel, ¿no? Electra. Eso era un delito en la ley de Israel. Dios les prohibió eso completamente. Si vas a ayudar a alguien, préstale el dinero, pero nada más cóbrale el dinero. Y si es que te lo paga, pues si no, pues ni modo, ¿no? Más vale dar que recibir. Dice Conrad Schaefer que el soborno corrompe el curso de la justicia. Aprovecharse de los pobres y obstruir la justicia socavan los cimientos de una sociedad. ¿Y cuál es la sociedad que estamos construyendo en la iglesia? Pues el templo de Dios. ¿Cómo podemos obrar justicia, como dice el versículo 2, si estamos obstruyendo la justicia al aprovecharnos de otros? Simplemente pues no se puede. Lo que aquí el poeta nos está diciendo con todo este salmo es que las condiciones para entrar al templo y participar de la liturgia y disfrutar de la presencia y seguridad de Dios es que tengamos buenas relaciones con el prójimo. Es así de simple. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Un ejemplo práctico. Hacernos revisiones médicas de vez en cuando nos ayuda a mantenernos sanos. Sabemos qué cosas corregir en nuestra alimentación para evitar problemas futuros o actuales. Sabemos qué debemos ejercitar para estar mejor, qué cosas tomar o ingerir y qué cosas evitar. Chive, de hecho, nos hace mucho esas exhortaciones en el grupo. Y por ejemplo, ¿no? Podemos decir, si te duelen las articulaciones, pues tal vez tomar colágeno, ¿no? Podría ayudar a reducir esos dolores. Si el azúcar te causa diabetes, pues ingerir cualquier cosa con azúcar es veneno para ti y tienes que evitarlo. Pero si descuidamos nuestra salud física, que nos da muchas señales dolorosas, y aquí por ejemplo nada más en peticiones vemos que a varios de nosotros nos están doliendo varias partes del cuerpo, y a veces aún así las ignoramos, pues qué tanto vamos a descuidar la salud espiritual, que a veces no nos da señales así de obvias. No es como que, híjole, no fui el domingo, ay, me dolió todo el cuerpo por no haber ido. No, al contrario, a veces no, pues, hasta descansé bien, ¿no? Y porque no fui, me desperté a la hora que quise, ¿no? Es por eso que debemos examinarnos, no solamente durante el memorial de la Santa Cena, sino antes de participar del culto en general. Es más, debemos examinarnos diario. Solo así podemos asegurarnos de estar del lado correcto. En este poema, el morar con Dios describe a Dios como un anfitrión y como un propietario. El templo es propiedad y hogar de Dios, lo que significa que nosotros somos los invitados. Y si queremos disfrutar de lo que implica esa invitación, pues debemos vivir bajo las condiciones y reglas del hogar de Dios. Morar con Dios simboliza una unión con Él. Y así como un edificio provee seguridad para los que están adentro, morar con Él nos garantiza una seguridad que no vamos a encontrar afuera. Las reglas de la casa, en cierto sentido, son sencillas, aunque a simple vista a veces no lo parece. Pero piénsenlo, si pudieran resumir todas estas reglas que está diciendo aquí el salmista, ¿cómo resumirían esas reglas? Todas son mis. En 3 palabras se pueden resumir. Ayúdate que yo te ayude. Ya dijiste 4 ahí. Por ahí va Chive. Amar al prójimo. No, ama a tu prójimo. Amar al prójimo. Si se dan cuenta, toda la lista que está ahí tiene que ver con cómo nos llevamos nosotros, no de qué le estamos aportando a Dios. Ser una persona íntegra, que obra justicia, entonces es aquella persona cuyas acciones y palabras están inclinadas hacia amar al prójimo. ¿Quieres morar con Dios? Sé íntegro y recto. Ama al prójimo. Evita a los enemigos de Dios. Pecado, entre paréntesis. Porque solamente, como dice el versículo 5, el que hace estas cosas, pues es el que va a permanecer firme.